Desde niño siempre me gustó viajar de noche. Hay algo en la carretera cuando todos duermen que me tranquiliza. No hay ruidos de ningún tipo en plena oscuridad y, si tienes suerte, puedes dormirte y despertar casi en tu destino, sin darte cuenta del tiempo que pasó. Ese era mi plan aquella noche. Había tomado un autobús de ruta larga, cruzando varios estados, con la intención de dormir casi todo el trayecto y despertar unas horas antes de llegar. Iba medio vacío, lo cual me pareció perfecto. No había bebés llorando, no había mucha gente hablando, y solo se escuchaba el sonido del motor y alguno que otro ronquido. Pero no sé qué tan tarde en la madrugada fue cuando algo me despertó. No fue un bache, ni un ruido fuerte, ni el movimiento del autobús. Fue un olor. Era un olor fuerte, áspero, como azufre, a huevo podrido o algo en descomposición. Sentí que se me pegaba en la nariz y la garganta y no supe si venía de dentro del autobús o de afuera. Mi primera reacción fue ignorarlo e intentar volver a dormir. Pensé que quizá era algún pasajero con comida echada a perder, o algo en la ventilación. Pero mientras intentaba acomodarme de nuevo en mi asiento, noté algo más. Una voz. Era un murmullo suave casi imperceptible, justo detrás de mí. Era una voz femenina, apagada y ronca, como si alguien estuviera hablando sola. No distinguía las palabras, pero no parecía estar conversando con nadie. Solo murmuraba en la oscuridad del autobús. No le di importancia al principio. No era raro que alguien hablara dormido, pero entonces con cada segundo que pasaba, la voz se volvía más fuerte. Al principio eran apenas susurros entrecortados, pero pronto comenzaron a sonar más apresurados, más intensos, como si estuviera discutiendo con alguien o rezando algo con desesperación. Sentí un escalofrío en la espalda. Por instinto volteé a ver al resto del autobús, para ver a alguien más escuchando, pero nadie más parecía haberlo notado. Todos seguían dormidos. Algo me dijo que no debía voltear, pero no le hice caso a mi instinto y al final lo hice. Pero el hacerlo fue un error. Justo en el asiento detrás de mí, una mujer de edad avanzada me miraba fijamente. Su rostro estaba tenso, con los ojos tan abiertos que parecía que en cualquier momento se le iban a salir de las cuencas. Su boca se movía rápido con palabras que no entendía. Su piel estaba reseca, casi grisácea, con arrugas profundas y un gesto de rabia que me hizo sentir escalofríos en todo mi cuerpo. Pero lo peor fueron sus manos. En una de ellas sostenía el pequeño cuerpo sin vida de un ave. No sé qué tipo de pájaro era. Sus plumas estaban opacas y su cuerpo parecía sin fuerza, como si lo hubiera estrangulado. Pero antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que veía, la mujer hundió los dientes en la cabeza del ave y la arrancó de una sola mordida. Sentí una corriente helada en todo el cuerpo, un escalofrío tan fuerte que me paralizó. Me quedé viéndola completamente atónito mientras ella seguía mascando rápidamente con la boca llena de sangre, mientras sus ojos nunca se despegaron de los míos. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez solo un par de segundos, aunque yo lo sentí como minutos. Y fue entonces cuando todo se descontroló. El autobús patinó en una curva en la carretera. Sentí cómo las llantas se deslizaban y de pronto el conductor perdió el control. Yo solo me aferré con todas mis fuerzas al asiento cuando el autobús giró de lado y todo se convirtió en caos. El sonido del metal chocando contra el pavimento, los gritos de los pasajeros, los vidrios estallando en todas direcciones. Todo se mezcló en un solo momento de confusión y miedo. El autobús terminó volcado. No sé cómo no morí en ese instante. No sé en qué momento quedé inconsciente. Pero cuando abrí los ojos seguía vivo. El autobús estaba de lado. Se escuchaban los quejidos de la gente y algunos tratando de salir por las ventanas rotas. Había sangre, pero afortunadamente todos habíamos sobrevivido, aunque con heridas. Me temblaban las manos, pero no por el accidente, no por el golpe, ni por el caos. Era por ella. Busqué con la mirada, con el corazón martillándome en el pecho, pero
La mujer ya no estaba. No había rastro de ella en el autobús, y nadie parecía saber de esa mujer. Los paramédicos llegaron poco después. Nos sacaron a todos y nos llevaron a un hospital cercano. El diagnóstico era el mismo para casi todos. Heridas leves, golpes, algunos con fracturas menores, pero nada grave. Lo llamaron un milagro, pero yo sabía que no era suerte. No fue un simple accidente. No sé si ella sigue apareciendo en otros autobuses y no sé si alguien más ha visto lo que yo vi. Solo sé que aquella noche no fue un simple accidente. Fue provocado. Y lo peor es que no hay forma de saber cuántas veces haya ocurrido esto y cuántas veces más volverá a ocurrir. Continuamos. Siempre he trabajado como chofer de autobuses en rutas largas. Desde hace más de 15 años, conduzco por carreteras solitarias, caminos interminables que parecen devorar el tiempo. A lo largo de mi trabajo he visto de todo. Accidentes, pasajeros extraños, gente que se sube sin boleto y desaparece antes de llegar al destino. Pero nada me ha dejado más marcado que lo que viví aquella noche en la carretera. Era una ruta nocturna. Íbamos con rumbo a un pueblo a unas 5 horas de distancia. El autobús iba casi lleno, aunque la mayoría de los pasajeros dormía o miraba el celular. El camino era tranquilo, sin mucho tráfico, y la carretera estaba tan oscura como siempre. Todo parecía normal, hasta que el autobús se detuvo de golpe. Al principio pensé que había sido un bache o una falla menor, pero cuando intenté encender el motor de nuevo, no respondía. Revisé el tablero y las luces parpadeaban, como si algo estuviera fallando en el sistema eléctrico. Maldije por lo bajo, pensando en lo tedioso que sería llamar a la central y esperar ayuda en medio de la nada. El asistente del autobús, un joven que siempre me acompañaba en las rutas largas, se levantó de su asiento y me dijo: «Voy a bajar a ver qué pasó». Asentí, pero en ese momento ocurrió algo que nos dejó helados. Antes de que siquiera pudiera abrirse la puerta, varios jóvenes salieron corriendo de la oscuridad hacia el autobús. Venían de entre los árboles. Sus ropas estaban sucias y desgarradas, y sus rostros reflejaban puro pánico. Golpeaban la puerta con desesperación, gritando algo que tardé en procesar. «Tienen que irse. No pueden quedarse aquí». Mi asistente y yo nos miramos. El autobús entero estaba en completo silencio. Los pasajeros despertaron por el escándalo, y varios se incorporaron en sus asientos para ver qué estaba pasando. Una mujer gritó cuando vio a los jóvenes desde su ventana. Todos podíamos verlos con claridad bajo la luz de los faros. No parecían ladrones, pero algo no me cuadraba. ¿De dónde habían salido? No había ningún pueblo cerca, ningún rancho, nada. Solo carretera y monte. Mi primer pensamiento fue que tal vez era una trampa para que abriéramos y nos asaltaran. Así que hice lo más sensato. No abrí la puerta. Mi asistente me miró con nerviosismo. «¿Qué hacemos?» «Nada. No abras», respondí sin despegar la vista de los jóvenes. Uno de ellos, el que estaba más cerca de la puerta, tenía los ojos desorbitados. Golpeaba el vidrio con ambas manos y gritaba: «Por favor, váyanse. No se queden aquí, váyanse ya». Empecé a sudar frío. Algo en su voz no sonaba como una amenaza, sonaba como una súplica genuina. Aún así mantuve mi decisión. No íbamos a abrir el autobús en medio de la carretera para que estos desconocidos nos hicieran quién sabe qué. Entonces, ocurrió lo inexplicable. Los jóvenes dejaron de moverse. Se quedaron congelados en la misma posición, con los rostros aún llenos de pánico. De pronto las figuras comenzaron a desvanecerse, mientras las personas comenzaron a gritar dentro del autobús. Fue tan rápido que apenas pudimos asimilarlo. Se desvanecieron frente a nuestros ojos. Primero sus extremidades se volvieron borrosas, luego sus rostros y, en cuestión de segundos, ya no había nadie afuera.
El silencio dentro del autobús fue absoluto. Todos lo habíamos visto. Todos. No había forma de explicar aquello. Mi corazón latía con fuerza y mis manos estaban sudando. Fue mi asistente quien rompió el silencio. Dime que viste lo mismo que yo. Solo tragué saliva mientras afirmé con mi cabeza y giré la llave en el encendido sin mucha esperanza. Y el autobús encendió sin problemas. Sin pensarlo más metí primera y pisé el acelerador. Nadie en el autobús habló en los siguientes minutos, pero la tensión se sentía como un peso en el aire. Después de unos kilómetros, mi asistente me dijo en voz baja: «No sé qué carajos fue eso». «Yo tampoco», le respondí. Días después me enteré de la verdad. Uno de los mecánicos de la central con los que suelo platicar me hizo una pregunta muy peculiar. «Oye, ¿qué ruta tomaste la otra noche?». Le respondí sin pensar mucho, y su cara cambió de inmediato. Me preguntó si no me había fallado el autobús en algún tramo del camino, y después de contarle lo que pasó, su expresión se puso seria. «Ahí mataron a varios jóvenes hace años». El mecánico, bajando la voz, me contó que hace unos años un grupo de jóvenes de una comunidad cercana fue secuestrado en esa carretera. Los bajaron de su camioneta, los hicieron caminar al monte y ahí los ejecutaron. Nunca encontraron a todos los cuerpos. Los rumores dicen que la gente de la zona ve figuras en la carretera por las noches. A veces piden ayuda, otras veces intentan advertir a los conductores. Después de escuchar eso se me hizo un nudo en el estómago. Desde entonces no me ha tocado volver a pasar por ese tramo. No quiero saber si volvería a verlos. No quiero saber qué habría pasado si les abría la puerta. Algunas advertencias no vienen de los vivos, y hay lugares en los que no debes quedarte varado. Nunca. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Siempre me ha gustado viajar de noche. Hay algo en la tranquilidad de las carreteras desiertas, en el ruido constante del motor y las luces intermitentes de los postes que me relaja. Me permite pensar, desconectarme del ajetreo del día. Nunca había tenido miedo de un viaje nocturno, pues nunca tuve un motivo. Pero después de lo que me pasó en 2017, cada vez que subo a un autobús no puedo evitar pensar en aquella noche y el temor de volver a vivirlo. Mi nombre es Mario. Ese año tuve que viajar de una ciudad a otra por cuestiones de trabajo. Eran casi 5 horas de trayecto, y como siempre prefiero viajar de noche para aprovechar el día siguiente. Así que tomé el último autobús que salía de la terminal. No iba lleno. Había muchos asientos vacíos, y todo indicaba que sería un viaje tranquilo. Me acomodé en la parte trasera, cerca del baño, para poder estirar un poco las piernas, sin que nadie me molestara. El viaje empezó normal. Después de un rato me puse los audífonos y cerré los ojos, intentando dormir un poco. Pero no pasaron ni 2 horas cuando el autobús hizo una parada en un pequeño paradero en medio de la nada. No era una terminal, solo un espacio donde a veces subían y bajaban pasajeros. Algunas personas subieron, y lo curioso es que nunca vi cuándo exactamente subió aquel hombre que se sentó a mi lado. Era un tipo delgado, vestía de negro y tenía una gorra que le cubría el rostro. No me pareció raro en el momento, aunque sí me extrañó que en un autobús con tantos asientos vacíos decidiera sentarse justo al otro lado del pasillo, tan cerca de mí. Pero bueno, hay gente rara en todas partes, así que traté de ignorarlo. Un rato después, miré de reojo por la ventana, y fue cuando noté algo que me puso incómodo. En el reflejo del vidrio podía ver a los otros pasajeros, sus siluetas iluminadas por las luces internas del autobús, pero el hombre que tenía al lado no tenía reflejo. Pensé que tal vez era el ángulo, que la luz no le daba directo, pero no importaba cómo moviera la cabeza, su silueta no aparecía en el vidrio. Traté de no pensar en eso y cerré los ojos otra vez, pero cada vez que los abría, ahí estaba él, inmóvil,
No cambiaba de postura, ni siquiera parecía respirar. Era como si fuera una estatua sin vida, y cuanto más trataba de ignorarlo, más me incomodaba. Entonces llegó la siguiente parada. Esta vez el conductor encendió las luces y anunció que quien tuviera que bajar lo hiciera rápido. Fue en ese momento que todo dejó de tener sentido. Miré al asiento de al lado y estaba vacío. El tipo ya no estaba, pero cuando miré la ventana, su reflejo seguía ahí. No supe cómo reaccionar. Miré a otros pasajeros esperando ver alguna reacción en ellos, pero nadie parecía haber notado nada raro. Fue como si yo estuviera alucinando cosas. Me quedé paralizado unos segundos hasta que el autobús arrancó de nuevo. No sé si era el miedo, pero sentía que el asiento a mi lado seguía ocupado, aunque mis ojos veían que estaba vacío. Intenté calmarme tratando de no pensar mucho en ello, que por algún motivo no me di cuenta cuando el sujeto se cambió de lugar o yo qué sé. Pero un rato después decidí preguntarle a un señor que iba unas filas más adelante si recordaba haber visto a alguien sentado a mi lado. Él me respondió que no sabría decirme porque no puso mucha atención, pero según él no recordaba haber visto a nadie sentado allí. Ya no sabía qué pensar. Mi cabeza trataba de buscar una explicación lógica, pero una parte de mí entendía que no la había. Si yo lo vi, si vi su reflejo, si lo sentí cerca, ¿cómo es que nadie más lo notó? Cuando llegamos a la terminal, esperé a que los demás pasajeros bajaran. No quería parecer paranoico, pero algo dentro de mí me decía que debía ver si ese hombre aparecía en la lista de pasajeros. Me acerqué al conductor con la excusa de preguntar sobre el horario de regreso y observé la bitácora de abordaje. Había una anotación con los asientos ocupados, pero en el lugar donde aquel hombre debió estar, solo había un espacio en blanco, como si nadie hubiera tomado ese asiento. El conductor suspiró y cerró la libreta. Me miró de reojo y, antes de que pudiera preguntarle algo, dijo con voz cansada: «Esto pasa de vez en cuando. No todos los que suben se bajan». Me quedé en shock con su comentario. Ahí confirmé que lo que vi había sido real. No supe qué responderle y solo me fui de allí con un nudo en el estómago. Desde entonces nunca volví a viajar en autobuses nocturnos, porque ahora sé que en esas horas, en esos asientos vacíos, a veces sube algo que no debería estar ahí. Pasaron los días y me obsesioné con la idea de que había sido testigo de algo que escapaba de la lógica, algo paranormal. Busqué información en internet sobre apariciones en autobuses nocturnos, accidentes en la ruta, cualquier cosa que pudiera darme una pista de lo que había pasado. Y fue entonces cuando encontré algo que me dejó helado. En esa misma carretera hace muchos años, hubo un accidente grave. Un autobús que viajaba en la misma ruta chocó contra un tráiler en una de las curvas. Murieron varios pasajeros, pero lo que más me perturbó fue leer que el asiento donde aquel hombre se sentó correspondía al de una de las víctimas que nunca fue identificada. No sé si lo que vi fue el eco de alguien que aún no había encontrado su destino, o una coincidencia que no tiene lógica. Lo que sí sé es que hay algo en esos caminos nocturnos, en esos autobuses casi vacíos que no pertenece del todo a nuestro mundo. Continuamos. Buenas noches. Mi nombre es Rodrigo y soy chofer de autobús. No es el trabajo más fácil, pero con el tiempo uno se acostumbra a la rutina. Lo que nunca pensé es que una de esas rutas me haría vivir algo que, hasta el día de hoy, no puedo explicar. Esto pasó hace 6 años. Aquella noche la carretera estaba más oscura de lo normal. Eran pasadas las 2 de la madrugada y el autobús iba casi vacío. Solo quedaban unos pocos pasajeros dormidos, el motor del autobús en la tranquilidad de la noche, y la sensación de que todo transcurría como cualquier otro viaje. Pero entonces, en una curva antes de llegar a un pequeño poblado, vi algo que me hizo sudar frío. Recuerdo que en aquel mismo punto de la carretera, los narcos bajaron a una mujer. No me dejaron hacer nada.
Solo me ordenaron que siguiera conduciendo. No supe qué pasó con ella después, pues lamentablemente nunca la encontraron. Intenté no pensar en eso, pero su rostro quedó grabado en mi memoria. Su expresión no era de miedo ni de angustia, solo una mirada perdida, como si la situación sobrepasara completamente su mente por ser algo tan horrible. Y no era para menos. Durante mucho tiempo traté de olvidar esa imagen. Me repetía que no podía hacer nada, que no era mi culpa, pero la verdad es que esa noche me dejó una marca. Hubo veces que soñé con ella, no con el momento exacto en que la bajaron, sino con su rostro viéndome desde el espejo retrovisor. Siempre igual, sin una pizca de emoción físicamente, pero con su mirada reflejando su alma gritando por dentro llena de terror. 6 años después volví a tomar esa ruta. Había tratado de evitarla, pero a veces el trabajo no te deja opciones. Esa noche, como si todo se estuviera repitiendo, volví a estar en la carretera en la madrugada. Había muy pocos pasajeros, la mayoría dormidos, y el sonido del motor era lo único que rompía el silencio del camino. Cuando me acerqué a aquella curva sentí un nudo en el estómago. No había pensado en esa mujer en mucho tiempo, pero en cuanto vi el punto exacto donde la habían bajado, todos los recuerdos me golpearon al instante. Y fue entonces cuando ocurrió. La vi parada a un lado de la carretera. No se movía, solo levantaba la mano pidiendo un aventón. Llevaba la misma ropa que aquella noche. Lo recuerdo perfectamente. Mi primer instinto fue reducir la velocidad, pero apenas mis manos tocaron el freno, una sensación de terror absoluto me recorrió el cuerpo. No podía ser ella. No después de tanto tiempo. No sin haber cambiado en absoluto. Apreté el volante sintiendo el sudor frío resbalar por mi cuello, y seguí de largo. No miré hacia atrás y solo me alejé de ahí. Pero mientras el autobús avanzaba, algo me hizo mirar de reojo por el espejo lateral. Todavía estaba ahí. No se había movido ni un centímetro. No hizo ningún gesto ni mostró ninguna señal de haberme visto. Simplemente siguió parada, con la mano en alto. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Sentía que la carretera se alargaba como si nunca fuera a llegar al siguiente pueblo. Mis manos temblaban sobre el volante y por más que intentaba calmarme, el recuerdo de su rostro vacío me volvía una y otra vez a la mente. Cuando por fin llegué a la terminal me quedé un momento en el asiento respirando hondo. Uno de los pasajeros se acercó para agradecerme el viaje y me dijo algo que no me esperaba. «Oiga, chofer, ¿por qué no se detuvo a recoger a la muchacha del camino?» «¿Cuál muchacha?», pregunté con la garganta seca. «La que estaba pidiendo aventón. Yo la vi por la ventana. Se veía como si hubiera estado ahí esperando toda la noche». No supe qué responder. Solo asentí con la cabeza y fingí que no le di importancia. Le dije que no la había visto, pero en el fondo, algo me decía que si me hubiera detenido, nada de esto se habría contado igual. Desde aquella noche no he vuelto a tomar esa ruta. No sé qué era lo que vi, y no sé si alguien más la ha visto. Lo único que sé es que algunas almas parecen quedar atrapadas en el lugar donde desaparecieron. Y hay encuentros en la carretera que es mejor no detenerse a entender. Creyendo que ahí terminaría mi historia, esa no fue la última vez que escuché sobre ella. Con el paso del tiempo, otros compañeros de ruta me han contado cosas similares. Historias sobre una mujer en la carretera, en el mismo tramo donde yo la vi. Algunos dicen que han intentado detenerse, pero cuando bajan para recogerla ya no está. Otros aseguran que, al pasar por el sitio, sus radios dejan de funcionar y solo escuchan un murmullo bajo, como si alguien intentara hablar pero no pudiera articular palabras. Una vez, un colega que también evitaba esa ruta me confesó algo más inquietante. Dijo que, en una ocasión, se vio forzado a tomar ese camino por un desvío inesperado. Él sí se detuvo. Dijo que vio a la mujer subir al autobús.
caminar hasta la parte trasera y sentarse sin decir una sola palabra. Lo más aterrador es que cuando llegó a la siguiente terminal, revisó su autobús antes de apagarlo y no había nadie ahí. ¿Se subió? ¿O solo creyó que lo hizo? ¿Fue una alucinación? Nadie lo sabe. Solo sé que después de esa noche, mi compañero dejó el trabajo y ya no quiso regresar a carretera. Cada vez que recuerdo aquella noche, siento la misma sensación de vacío, al igual que un sentimiento de culpa por no haber hecho algo más por ella. A todos los que van por carretera, escuchen esto. Hay presencias en el camino que no buscan un aventón. Solo esperan. Continuamos. Nunca me ha gustado viajar en autobús. No es miedo ni incomodidad, pero hay algo en la oscuridad del camino, en los pasajeros dormidos, en el silencio interrumpido solo por el ruido del asfalto, que siempre me ha hecho sentir una especie de inquietud difícil de explicar. Aún así he tomado autobuses en múltiples ocasiones. A pesar de sentirme incómodo, nunca he sido de las que se sugestionan con facilidad. Y aunque he escuchado cientos de historias de carretera, siempre he pensado que la gente exagera o que solo son historias de miedo para entretenerse. ¿Quién diría que tendría que experimentar algo paranormal para cambiar de opinión? Me subí al autobús como siempre. Era un viaje largo y mi única intención era dormir la mayor parte del camino. Elegí un asiento cerca de la ventana, en la parte media del autobús, y observé mientras los demás pasajeros subían y se acomodaban en sus lugares. Frente a mí, 2 asientos adelante, vi a un joven que subió acompañado de un señor mayor. El anciano iba siguiendo al joven para llegar a sus asientos, hasta que llegaron a ellos y el chico se sentó primero a la orilla. Supuse que por si el abuelo necesitaba levantarse al baño. No suelo fijarme demasiado en la gente cuando viajo, pero recuerdo haber pensado que era bonito que alguien se tomara el tiempo de viajar con su abuelo. El autobús arrancó y poco a poco la monotonía del viaje me fue adormeciendo, dejando que el traqueteo del camino me arrullara. No sé cuánto tiempo pasó, pero un leve movimiento me despertó. Me quedé con la mirada perdida tratando de recobrar la conciencia, mientras a los pocos minutos vi que el anciano se puso de pie. Vi cómo se levantó con dificultad y comenzó a caminar hacia la parte trasera del autobús. Pasó junto a mí y yo por inercia moví un poco las piernas para darle espacio. Caminaba lento, como si cada paso le costara esfuerzo, y al pasar de mí lo perdí de vista. No pensé en nada extraño en ese momento. Simplemente volví a cerrar los ojos y traté de seguir durmiendo. Pero el tiempo pasó. Media hora después desperté de nuevo con la necesidad de ir al baño. Estiré los brazos preparándome para levantarme, y cuando giré la cabeza hacia el fondo del autobús, noté algo que me hizo fruncir el ceño. La puerta del baño seguía cerrada. El anciano no había vuelto. Esperé unos minutos más, pero la puerta seguía sin abrirse. Eso ya me parecía extraño. Pensé que tal vez se había sentido mal o se había caído. Así que decidí decirle a su nieto para que fuera a ver. Me puse de pie. Caminé 2 asientos adelante y toqué suavemente el hombro del joven quien estaba dormido. Cuando abrió los ojos y me miró con expresión confundida, le expliqué lo que pasaba. Que su abuelo había ido al baño hacía mucho tiempo y aún no había regresado. Le dije que tal vez necesitaba ayuda. El joven me miró en completo silencio por unos segundos demasiado largos. Después, con el ceño fruncido, me dijo con voz aún adormilada: «Perdón, me confunde con alguien más, yo vengo solo». Esa respuesta no me la esperaba, así que le repetí lo que había visto. Le dije que yo había visto al señor mayor sentarse a su lado, que había caminado junto a mí, que había ido al baño. Pero el joven solo me miraba cada vez más confundido. Me aseguró que no, que él había subido solo al autobús y que no conocía a ningún anciano. Mi mente intentó encontrar alguna explicación lógica. Me había confundido. Tal vez solo por haberse sentado al mismo tiempo, simplemente asumí que estaban juntos. Yo sé que no.
Yo los vi desde afuera juntos. Vi cómo iban el anciano atrás de él siendo guiado hasta su asiento. Me disculpé con una sonrisa incómoda, diciéndole que seguramente había cometido un error. Pero cuando me di la vuelta para regresar a mi asiento, escuché que el joven me llamaba con voz temblorosa. Me preguntó cómo era el anciano, y yo le describí lo que recordaba, su edad aproximada, su estatura y la ropa que tenía puesta. El joven bajó la mirada y se quedó en silencio por varios segundos. Al ver eso no tuve que preguntar. Lo vi en su expresión, en la forma en que apretó la mandíbula, en cómo sus manos comenzaron a temblar. Me dijo que su abuelo había fallecido hacía unos días, que no había podido ir a verlo en sus últimos momentos porque estaba lejos y no logró llegar a tiempo. Me quedé en shock al escuchar eso y pensar que yo vi a esa persona de carne y hueso caminar al lado mío, y ahora saber que era el espíritu de su abuelo. Es algo que no podía procesar. El joven me agradeció por contarle lo que había visto, y yo regresé a mi asiento sin decir nada más. La sensación de estar soñando, de que todo era una especie de alucinación, no me dejó en el resto del viaje. Algo dentro de mí sabía que no había sido un error, no había sido mi imaginación. Aquel anciano estuvo ahí, lo vi con mis propios ojos. Pero entonces, si el joven nunca lo vio, si los demás pasajeros nunca lo notaron, ¿qué significa eso? Desde aquel viaje no he dejado de pensar que quizás tengo un don, una sensibilidad para ver cosas que otros no ven, pero sin duda un don que jamás pedí. Lo más perturbador de todo es que, de alguna manera, sé que aquel anciano sabía que su nieto iba en ese autobús. No sé si fue para despedirse o para asegurarse de que llegara bien. No sé si los muertos a veces no nos dejan solos hasta estar seguros de que estamos bien. Pero lo que sí sé, y lo que nunca podré olvidar, es que ese hombre subió al autobús con su nieto, pero nunca bajó.